Bienvenidos al segundo capítulo de Perfeccionistas, un podcast de Diario Financiero junto a Casa Barros, y hoy me encuentro con Paolo Bortolamioli, recién nombrado como director de la Filarmónica de Santiago y director titular de la Sinfónica Nacional Juvenil. Asimismo, fue director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos y fue jurado de la presente versión del Festival de Viña del Mar. Bienvenido, Paolo. Muchas gracias. Bueno, partamos un poco la conversación en un orden cronológico. Para quienes no te conocen, se puedan poner un poco en contexto. Desde que eras muy pequeño estuviste rodeado de música, según tengo entendido, principalmente por el gusto de tu papá y de tu abuelo materno por el piano. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo empezó a germinar tu pasión por la música y cómo fue ese momento que dijiste, a esto me quiero dedicar? La música clásica era la música que más se escuchaba en ambas casas, efectivamente, tanto la de mi papá como la de mi mamá. Era un soundtrack. Mi abuelo materno, Sergio Leñero, él nació en Chillán y muy pequeño, la mamá descubrió que tenía unos dotes musicales muy extraordinarios, así que se metió al conservatorio muy niño y estudió piano y composición. Pero no se dedicó a la música, él se dedicó a las leyes, fue abogado toda su vida, pero la pasión por la música fue algo súper presente en toda su vida. Entonces, mi abuelo tenía un poco como ese sueño de que uno de sus hijos, ojalá saliera músico, lo cual tampoco ocurrió, se saltó una generación completa. Y yo, su nieto, resultó ser el más curioso con respecto a ese oficio que en él quedó como un poco interrumpido, porque mi abuelo quería ser director de orquesta, me lo decía él cuando era grande. Después, mi tía más cercana, porque mis tíos son 4, bueno, mi mamá está entre medio, pero hay una tía que es mucho más joven que yo. Ella terminó siendo como mi hermana mayor, porque tenemos solamente 6 años de diferencia. Y ella también empezó a estudiar piano muy de niña, y yo como cabro chico, pues de 4 años o incluso menos, la miraba a ella así como una especie de referente. Entonces estaba esa cosa mía de que yo quería también estudiar piano y quería ser parte de esto. Y hay una anécdota muy bonita, que es que yo era súper tímido cuando era chico, entonces mi punto de refugio era meterme debajo del piano de mi abuelo. Porque mi abuelo llegaba a la noche después de trabajar y se sentaba al piano y se ponía a tocar Beethoven, Chopin, qué sé yo, de Falla, Granados y todo, y a mí me encantaba estar ahí debajo del piano escuchando música. Y por otra parte, mi papá, que tampoco era músico de profesión, pero era un melómano así, acérrimo, apasionado, era el que tomó esa como determinación de que llevar a su hijo al teatro tenía que ser algo muy común, algo que fuera muy cotidiano, que fuera normal. Entonces, desde muy pequeño, mi papá me empezó a llevar al teatro municipal, al ballet, a los conciertos, a la ópera. Y en un momento específico, que eso ocurrió a los 7 años, fue cuando en un concierto de la Filarmónica, de la misma Filarmónica de Santiago, yo de 7 años sentado en la butaca, en la platea con mi papá, estaban tocando una sinfonía de Beethoven, y esa sinfonía, verla en vivo, a mí me impactó mucho. Y me puse a llorar y me emocioné mucho, pero esa emoción fue una cosa que me tomó como de un lado súper inesperado, porque era una sensación que yo como que no había experimentado, y me tenía medio como mareado esta sensación, porque no entendía por qué estaba tan emocionado si no estaba triste, y estaba como tremendamente impresionado por los sonidos de la orquesta. Y mi papá, cuando se emocionó al verme muy emocionado, quiso llevarme a conocer al director de orquesta para que lo viera así en primera persona. Ese mismo día. Después del concierto. Yeah. El concierto y el director de orquesta abrió su camarín, todo sudado, vio a mi papá, que se conocían, y yo me puse a llorar de nuevo porque lo vi y vi en él esta sensación como de que él había sido el que había provocado todo esto. Entonces el director de orquesta, que por suerte fue una persona muy sensible y muy empática, vio a este chico llorando y me abrazó y me dijo que por esto hacemos lo que hacemos. Y eso a mí me marcó para siempre, porque tú me preguntabas cuál es el momento en que yo decidí ser director de orquesta. Ese fue el momento, porque después de haber visto a una persona que para mí había sido un mago, porque había logrado generar una instancia de comunión, comunidad, complicidad, y más encima de una emoción muy grande que yo no conocía, yo dije, bueno, yo quiero ser como él. Esto es lo que yo quiero hacer, y de acá no me muevo. Y así fue. Al otro día mi vida era otra, porque el estar en un concierto me había cambiado la vida, y todo lo que ya escuchaba en mi casa y escuchar a mi abuelo de nuevo tocando piano tenía otro sentido, porque se había transformado en una especie como de meta. Aún si fuese un niño que todavía no tenía claro cómo llegar, claro, esa era la dirección.
¿Y el piano fue más o menos lo mismo? ¿Fue Es que como a esa edad? el piano se convirtió en la forma en que yo tenía para hacer música, porque ser director de orquesta era una nebulosa, era una cosa muy como rara, es como cómo se llega a ser ese señor, Sí. había que investigar mucho. En cambio el piano era el instrumento literalmente que me iba a permitir hacer música con mis propios dedos, pero nunca fue algo que yo pensara que iba a ser mi profesión, el piano, sino que yo quería llegar a ser director de orquesta, de alguna forma. Y claro, después eso, en conversaciones y nutriéndome de, como de puntos de vista e investigando y preguntando mucho, me empecé a dar cuenta que todo tenía sentido porque los directores de orquesta generalmente tocan piano, porque el piano es un instrumento sumamente completo que te permite no solamente tener la música desde un punto de vista melódico, armónico, acompañamiento, todo junto, sino que también te permite hacer música con otras personas. La música de cámara muchas veces requiere de un piano, una sonata para violín y piano, un cuarteto con piano, Sí. el piano acompaña a los cantantes, el piano toca en la orquesta, el piano también puede tocar solista, entonces había una cosa muy completa en ese instrumento que de alguna manera me estaba demostrando que ese era el camino para eventualmente convertirme en director de orquesta. Bueno, y todo partió en la Filarmónica y ahora vuelves al Sí. punto de inicio, por decir así. ¿Cómo te tomas esta vuelta al lugar donde partió todo? Yo lo veo desde un punto de vista como narrativo súper lindo, porque imagínate que yo ahora estoy ocupando el camarín que se abrió cuando yo tenía 7 años y salió otro director Sí, impresionante. para decirme, bueno, por esto hacemos lo que hacemos. Y se dio toda la vuelta eso. La Filarmónica se convirtió en la orquesta con la que yo crecí escuchando todo el repertorio. Yo iba descubriendo la música con esa orquesta. El Teatro Municipal era el lugar que yo más habitaba después de mi casa y el colegio, porque literalmente toda mi infancia, toda mi adolescencia, yo me la pasaba metido en el teatro, porque iba a ver todos los espectáculos. Entonces, el hecho de que esto se haya transformado en una especie como de cuento, porque esa orquesta me inspiró, después me fui a estudiar a Estados Unidos, después volví a Chile. En Chile tuve mi primer concierto importante, lo tuve con la Filarmónica, que eso fue el 2013. Después de ese 2013 se hizo una conexión profesional con esa orquesta donde yo permanentemente venía por lo menos una vez al año a dirigir a la orquesta. Después eso mutó en algún momento en que me nombraron principal director invitado y finalmente hoy nombrado director titular. Lo veo para atrás y lo encuentro una historia súper bella, como que y de las cosas que más me gusta es que encuentro que es como una historia que puede inspirar mucho, porque finalmente es lo que me pasó a mí. O sea, a mí fue esa orquesta la que me inspiró en el discurso que les di a la orquesta ahora hace un par de días. Al principio, como de bienvenida, yo les dije, si hubiese sido por ustedes, yo nunca habría sido músico. O sea, literalmente, esa es la orquesta que me inspiró a marcar mi vida completa. Entonces, ahora poder estar como empezando a escribir un capítulo juntos es algo muy, muy mágico. Y también lo veo como que es como el final de un capítulo que comenzó a los 7 años. O sea, ese niño logró transformarse en director de orquesta y además de la misma orquesta. Y ahora es como el que comienza otra, que es como lo que vamos a hacer juntos. Claro, y es mágico y es real. O sea, Y pasó. te pasó. Sí, y pasó. Qué increíble. Bueno, en esta trayectoria me imagino que han habido muchos desafíos también. Sí. No sé si recuerdas algunos momentos muy desafiantes y que a tu parecer hayan marcado un antes y después en tu trayectoria. Bueno, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, yo creo que es algo que le pasa a mucha gente cuando se va a estudiar afuera. El primer choque es como el cambio total de ambiente, el conocer gente nueva, el estar en un lugar donde se habla otro idioma, donde hay otro clima, que es súper rudo además, porque yo me fui a estudiar a la Universidad de Yale y eso está en Connecticut y eso es como bien extremo. En el invierno hace mucho frío, mucho frío. También está el tema de como del desafío cultural en términos como de que te vas a una universidad donde vas a vivir en una burbuja, porque o sea, esa universidad es increíble y siempre voy a recordar esos 2 años que estuve haciendo un máster ahí, pero al mismo tiempo era una situación súper intensa porque todo lo que ocurre en ese lugar por esos 2 años va a ser como poco real, en el sentido de que vives con la misma gente, vives ahí on campus, estás permanentemente en ese trabajo de estar como estudiando, perfeccionando, compitiendo al mismo tiempo, no necesariamente de forma hostil, pero igual lo haces porque está rodeado de gente sumamente capaz que viene de todas partes del mundo, que están todos como comiéndose la experiencia y eso es súper intenso porque uno como que de alguna forma viene de un lugar donde te sientes más cómodo, donde entiendes el ritmo, donde entiendes la idiosincrasia. Así que yo creo que el primer desafío fue darme cuenta así como dónde estoy.
el ritmo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, los primeros 3 meses era pocaso lo que se podía dormir, porque era tanto lo que había que estudiar y siempre estabas tarde, siempre era como que nunca estabas cómodo, siempre era mucho más y siempre estás como detrás y siempre estás con esa sensación de que no es suficiente, tengo que ponerle más, tengo que ponerle más. Pero después, como a los 6 meses, uno ya entiende el ritmo y ahí como que te haces de la experiencia, pero al principio es bien abrumador. Así que yo te diría que el primer choque fue ese. Obviamente también uno echa de menos a la familia, echa de menos a tus amigos. Hay todo un tema como de que tienes que estar como en modo sobreviviente, lo cual está bien porque también te da muchas herramientas. Otro desafío que recuerdo mucho, pero que fue súper bueno, fue que hacia el final de estos 2 años de máster, a mí se me ocurrió con otros amigos míos compositores hacer un proyecto súper importante que tenía que ver con festejar una obra en específico que se llama La Consagración de la Primavera, que es de Igor Stravinsky, que es una obra que es muy emblemática del siglo XX, que se estrenó en 1913. Entonces nosotros en el 2013 queríamos festejar los 100 años. El centenario. Pero se nos ocurrió una locura que era como hacer una representación de esa obra al mismo tiempo que estrenar otra obra que se escribiera especialmente para esa conmemoración, donde habíamos convocado a 8 compositores distintos. Entonces estuvimos como un montón de meses trabajando, levantando el proyecto a pulso, y eso fue un desafío increíble porque fue súper difícil de hacer, de esta cosa así que como que se acercaba la fecha, no teníamos todos los músicos, de repente nos confirmaban uno, después se bajaban otro, después nos prohibían ciertas cosas porque el hall se ponía más difícil, porque había unas cuestiones de ensayo, había que conseguirse los sponsors, había que hacer los pósters, el trailer, todo el tema. Eso sí que era no dormir, hasta el grado de que uno decía, pucha, esta cuestión o sale o fracasamos todos. Y cuando finalmente salió, el aprendizaje fue muy como desde el punto de que realmente cuando uno cree en algo hay que perseguirlo hasta el final y como que meter todos los recursos posibles y toda la energía, porque va a valer la pena si es que lo hiciste bien y si tuviste como un fin que te inspirara tanto que tú sabías que eso iba a lograr de alguna forma como influenciar al resto. Y ese proyecto para mí fue capital, porque si no hubiese sido por ese proyecto, yo no habría podido debutar con la Filarmónica de Santiago el 2013, porque en el 2013 yo vine a hacer la misma obra, La Consagración de la Primavera. Y la única razón por la que la hice fue porque yo se lo sugerí al Teatro Municipal, porque yo ya estaba metido en este otro proyecto. Ya lo tenía listo. Claro, y tenía sentido, porque tenía que ver con el centenario de la consagración. Y así como que logré convencer también al directorio del Teatro Municipal, cuando a mí no me conocía nadie acá. Y resultó bien. Y resultó bien. Bueno, de hecho, aquí estamos por lo mismo. Si no hubiese sido por ese primer concierto, nada se hubiese dado. Si al final es como una concatenación de situaciones que se van dando como reacción en cadena. ¿Y cómo fue el paso ahí a la Filarmónica de Los Ángeles? ¿Cómo llegaste hasta allá? Bueno, cuando yo debuté acá, eso también tuvo toda una concatenación de cosas, porque ese primer concierto con la Filarmónica tuvo como súper buena acogida del público, de la crítica, de la orquesta. Entonces como que se corrió la voz que había un chico nuevo, director chileno, recién aparecido, que había estudiado en Estados Unidos y todo, pero que era como una promesa. Yeah. Entonces me empezaron a invitar de muchas orquestas en Chile, así como de forma inmediata, y eso corrió la voz a Sudamérica. Entonces me invitaron a Argentina, me invitaron a Montevideo, me invitaron a distintos lugares, como que en un par de años, o sea, 2 años, había acumulado bastante repertorio. Entonces en una de esas me volvieron a invitar al Teatro Municipal, y ahí cuando debuté en el teatro, yo filmé ese video. Todo tiene que ver con lo de Los Ángeles. Y filmé ese video, y ese video yo lo mandé a un concurso que es súper importante, que se llama Gustav Mahler Conducting Competition, que se hace cada 3 años en Alemania. Y es uno donde, no sé, postulan como 500 personas e invitan a 12. Y a mí me invitaron. Y yo fui a ese concurso gracias a esa grabación, porque en esa grabación el repertorio que yo dirigía era bastante similar en estilo al repertorio que se pedía en el concurso. Entonces como que de alguna forma a ellos les hizo sentido. Y en ese concurso, en el jurado, estaba la CEO de Los Ángeles, que es la que ella me vio en el concurso, y a ella le gustó mucho mi participación, y cuando terminó el concurso ella se acercó a mí y me dijo: Pablo, yo quiero que te vengas con nosotros a Los Ángeles a hacer una pasantía de 2 meses con Gustavo Dudamel, que hoy por hoy sigue siendo, digamos, como que el rockstar máximo de la música clásica. Y yo cuando me dijeron eso, yo no me lo podía creer, yo no entendía lo que me estaban diciendo, así como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ok? Y partí a Los Ángeles y hice una pasantía que efectivamente duró 2 meses.
Pero cuando terminó eso, a la orquesta le gustó mucho mi participación y ellos necesitaban encontrar al sucesor del director asistente que se estaba yendo. Y la orquesta le dijo a Gustavo que me pusiera ojo especialmente a mí porque ellos creían que yo debía ser. Y Gustavo entonces me entrevistó personalmente, después de que pasaron estos 2 meses de la pasantía, y él me dijo, yo quiero que tú seas. Que cuando pasé a ser director de Los Ángeles, hubo una tremenda como atención de todas las orquestas del mundo para saber quién es él. Sí. Y ahí como que todo explotó. Decías esto de que hay como un estereotipo un poco del director de orquesta viejo. Sí, todo, totalmente. pero también, que no tiene nada de malo, digo, no. Simplemente es distinto hoy en día. Obvio. Pero también hay como un poco de estereotipo también con la música clásica, como que se piensa un poco que es más de elite, que más de un segmento determinado. Y tú también como que has roto un poco el paradigma, por decir así, y quieres acercarla, quieres compartirla. Y con eso has desarrollado distintos proyectos como Ponle Pausa y el ciclo Clásica No Convencional, que son tremendos proyectos. ¿Qué necesidad ves tú de poder acercar la música clásica a todos y todas? Es que la respuesta es súper simple en realidad. No es una determinación, es simplemente una convicción de que la música es una instancia de encuentro y que finalmente la gente cuando va a escuchar música de cualquier tipo va a buscar siempre lo mismo, que es como emocionarse, que te haga sentido a tu vida, que tenga un sentido de encuentro. Por algo los conciertos son con mucha gente. Es cierto que la tecnología nos regaló esto de poder escuchar la música en la casa, pero antes de que existiera el disco, la grabación, antes de eso, la música solo existía en el momento en que se hacía. Y ese hacer música siempre fue sinónimo de encontrarse con otra gente. Porque finalmente la música, independiente del género, se sigue haciendo de los mismos elementos. O sea, toda la música tiene melodías o acompañamiento, acordes, ritmo. O sea, y cuando la música no tiene letra, igual te está contando una historia que a lo mejor no puede ser absolutamente objetiva porque es más abstracta, pero igual te está contando, hay una narrativa, hay una búsqueda de clímax, hay un sentido de dirección. La música comienza y termina en algún momento, entre eso suceden episodios, hay personajes. Cuando tú reconoces una melodía, tú dices, este es un personaje. Después cuando te aparece una melodía que es contrastante, este es el otro personaje, es como una novela, y ambos después se van a desarrollar en un conflicto y van a tener una conclusión. Y todo eso que ocurre en la música, también en la música de cine, o insisto, en cualquier tipo de música, es algo que es como la forma que la música se manifiesta y es absolutamente intrínseca a la especie. La música existe desde que nosotros nos dimos cuenta que el ritmo cardíaco es el pulso y desde que nos dimos cuenta que podíamos cantar. No es un invento, es una manifestación espontánea de nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, yo jamás he creído que hay que hacer una separación de un tipo de música con respecto a la otra. Todo lo contrario. Entonces, esta cosa de acercar la música clásica parte más bien de la base de que en realidad no hay que acercarla, sino que simplemente no hay que olvidarse que jamás se debió haber separado. Porque la música es solo una, la música es música. Un teatro de ópera se convirtió en un espacio donde uno lo asocia más como a una exclusividad y a un elitismo. Pero también es importante recordar que eso no fue siempre así. De hecho, la ópera era un lugar de encuentro, literalmente. El teatro de ópera en el centro de una ciudad era para que esa gente se encontrara. Por eso es que los teatros tienen la forma de una herradura, porque finalmente los palcos son situaciones donde tú te estás viendo con el otro palco y te vas a reconocer a la persona que vas a encontrar después en el intermedio. Entonces, creo que una de las labores más importantes de la música, de los músicos clásicos hoy en día, es como derribar ese mito, que es como no. De partida, si tú entras a un teatro de ópera, no tienes que saber de esa ópera, ven solamente a disfrutarla. No tienes que venir vestido elegante, puedes venir con zapatillas. De hecho, es parte del dress code actual decirte que no hay dress code. Tampoco es cierto que las entradas son inaccesibles desde el punto de vista del valor de las entradas. O sea, no, desde 4.000 pesos para arriba puedes encontrar una entrada para ver. Sí, es cierto que hay distintas localidades, pero bueno, si vamos a entrar en eso, a comparar lo que te puedes gastar en ir a ver un concierto del Estadio Nacional, o sea, no hay entrada tan cara del Teatro Municipal que se asemeje a otro espectáculo. Y finalmente también hay que tener claro de que es un espectáculo, o sea, suceden cosas que necesitan también, obviamente, financiamiento. No todos los espectáculos de música clásica pueden ser gratis. Pero también es cierto que cuando ocurren esos espectáculos de música clásica que son gratis, se llenan. O sea, el hecho, por ejemplo, de que cuando se hace, no sé, un Carmina Burana al aire libre en cualquier parte, Plaza Italia o en el Parque Bicentenario, se llena, es porque la gente quiere escuchar esa música.
No por nada el año pasado el efecto Bocelli, hasta el día de hoy lo hablan, de que fue el artista más visto, rating así explosivo en la televisión y el mejor evaluado de todo. Es verdad que Andrea Bocelli no es literalmente música clásica, porque es un show mucho más como pop, pero no importa, porque desde el punto de vista de que sea solamente la voz lírica la que te conecta con ese interés, que en un playlist de 20 canciones haya cantado 2 áreas de ópera, igual te habla de que hay un interés, o sea, que la gente sí quiere escuchar ese tipo de música. Entonces, hay muchos mitos que derribar. Y no es tanto el instalar realidades, porque esas realidades sí existen. A la gente sí le emociona la música clásica. La gente cuando se entera sí va. O sea, no es tanto ese trabajo que hay que hacer desde un punto de vista de generar el interés. Yo creo que lo que hay que hacer es generar la conversación. Si tú quieres escuchar música clásica, literalmente te vas a encontrar con algo que hacer al respecto todo el año, todas las semanas del año y en todo el país. Escúchennos, que están pasando muchas cosas, demasiadas. Lo de CNC me parece maravilloso porque CNC se convirtió en un fenómeno como social, cultural muy rápido. Sí. CNC es la sigla clásica no convencional y esto es que se hace música clásica tal cual, sin cambiar una nota, pero en lugares inesperados. Okay. Y es todo un tema porque la gente lo encuentra súper entretenido porque se sienten sumamente cómodos e invitados porque la situación es muy como... cotidiana. ¿Te imaginaste alguna vez llegar hasta aquí? Con todo lo que nombré al principio, todos tus reconocimientos, las orquestas que has dirigido. Es que la verdad es que yo me siento igual que cuando tenía como 10 años. O sea, en el sentido de que como que mi entusiasmo por la música clásica sigue siendo exactamente el mismo que cuando yo me sentaba a tocar piano y tenía 5 personas de público, que eran mis papás y mis tíos. Es exactamente lo mismo. Si la única diferencia es que cuando creces y sigues con esa misma convicción, se te empiezan a transformar en proyectos concretos, pero el motor es el mismo. Entonces, cuando yo veo para atrás o veo para adelante, no lo veo tanto así como si no lo hubiese imaginado, sino que simplemente es como, qué bueno que sigo pensando exactamente igual y ojalá sigan apareciendo más instancias para seguir como depositando en ideas concretas o en proyectos concretos estas ganas de entusiasmar a la gente. ¿Y cómo describes tú, Paolo, el éxito? ¿Te consideras una persona que ya logró el éxito? Yo creo que el éxito es como sentirse uno feliz en lo que está haciendo. Yo creo que yo lo mido solo así. O sea, no tengo como una vara de éxito desde el exitismo. Así como, no sé, pues en bienes materiales o cosas así. Nunca estoy pensando en eso. Siempre estoy pensando en si siento que lo que yo estoy haciendo me hace muy feliz y si se parece a lo que yo quería hacer. En ese sentido sí me siento muy exitoso porque siento que tengo la suerte de poder trabajar en algo que uno no lo siente como trabajo, porque es realmente algo que me motiva cada fibra de mi ser. O sea, no puedo creer que lo que yo soñé hacer a los 7 años, que yo dije yo quiero ser director de orquesta, es lo que realmente hago todos los días. ¿Qué estás mirando tú a futuro y qué es este siguiente nivel que te gustaría alcanzar? O sea, sí, siempre uno va a decir ya, ahora qué es lo próximo. Y me parece bien, pero yo creo que siempre va en la misma dirección. Yo creo que las cosas que más me apasionan actualmente es saber hasta dónde se puede abrir el espectro de que esto que hago yo y mucha gente más, que somos los músicos clásicos, podamos transformarnos como en agentes de cambio así profundos en la sociedad. Yo creo que eso todavía me sigue motivando muchísimo, de cómo poder seguir generando proyectos donde puedas mostrar eso, donde efectivamente la conversación no sea solamente la cartelera cultural. Eso está bien. Miren, el viernes se da esto, pero yo apunto mucho más allá. Yo apunto a que efectivamente a lo mejor puede ser un proyecto a mediano o largo plazo, porque son más, no es tan fácil, pero que efectivamente se hagan más documentales, que se hagan más series de Netflix basados en la historia del proceso de un artista, que sea más conversado en los canales de televisión abierta, que sea más hasta normal en un matinal que vaya un músico o un bailarín o alguien a contarte de su proceso, insisto, no solamente a decirte lo que va a ocurrir en una función. Claro. La venta de entrada. Exactamente. Y eso a mí me motiva muchísimo. Y de alguna forma yo creo que eso también es como el próximo paso. Como cómo capitalizar todo esto que se ha avanzado para que esto sea más visible y más difundido y más masivo. Una de las cosas que hemos hablado es como cómo generar que esto que ya ocurre, que ya es hermoso, pase a un siguiente nivel, a lo mejor de mostrarlo aún más.
para que el Teatro Municipal se convierta en lo que es, pero que sea más masivo, que es un foco de inspiración no solamente de arte, sino que de humanismo, en el sentido más profundo y bello de la palabra, que es cuando tú conectas con que el dedicarte al arte y a la cultura es también dedicarte a la salud misma de una sociedad. Porque al final de cuentas no tiene nada que ver con el elitismo, sino que al revés tiene que ver con la necesidad de expresarnos de una forma tan genuina que no hay ser humano que pueda terminar siendo indiferente a ello. Porque no se trata del espectáculo, sino que se trata de la dedicación, la pasión, el amor, la entrega y la convicción. Perfecto. Bueno, gracias Paolo por estar con nosotros hoy en este capítulo de Perfeccionistas, el podcast de Diario Financiero junto a Casa Barros. Y a todos los que nos están escuchando, gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.